Valentín Muro es un filósofo patagónico que vive en Italia y se dedica a entender cómo impacta el discurso anticiencia en la sociedad. Lo invitamos a charlar para que nos cuente qué pasa cuando la ciencia se vuelve espectáculo, y en esta primera entrega sobre todo charlamos del éxito que tuvo el streaming del CONICET, que mostraba la exploración en el cañón submarino de Mar del Plata, esta zona muy poco explorada del Atlántico Sur y que tiene una gran biodiversidad. Comencemos por la idea del texto, digamos, cómo nace la necesidad o la intención de escribir lo que escribiste sobre lo que estaba pasando. Me pareció muy interesante eso, ver un poco el germen de esa idea, ¿no? Lo que te disparó la escritura en eso. Desde fines de febrero que escribo este nuevo newsletter para Cenital, en donde tengo la a veces difícil tarea de mezclar ciencia, tecnología y filosofía, que es básicamente mi formación. Y generalmente escribo de cosas fuera de coyuntura, incluso porque suelo defender una idea respecto de que suele estar errada la relación entre las noticias y la ciencia, y muchas veces lo que se comparte como noticias en ciencia genera más problemas que beneficios, en particular porque muchas veces se toma como noticia algo que es parcial, que es apenas, no sé, la publicación de un trabajo científico, y eso se toma como si fuera de algún modo el haber alcanzado, por ejemplo, una ley universal, y en realidad es un eslabón más en una larga cadena, y lo más probable es que esa información en algún momento sea o corregida o refutada o mejorada o lo que sea. Entonces, en términos generales, yo trato de cubrir cuestiones que son muy vigentes en la actualidad, pero tratando de mirar desde más lejos y ver en qué contexto eso se enmarca. Lo que pasó con lo del CONICET y el streaming del submarino robot en las profundidades, en las afueras del océano de Mar del Plata, es que a muchas personas nos agarró por sorpresa que algo así sucediera, sobre todo porque generalmente cuando se habla de fenómenos de audiovisuales de masas, no suele ser en torno a la ciencia, de la ciencia en un sentido muy honesto y genuino. Es decir, muchas veces, por ejemplo, hay espectáculo de ciencia a través de documentales, pero los documentales nacen de una preocupación audiovisual y del orden del entretenimiento, y no tanto de la documentación propiamente dicho de procesos científicos. En este caso tenía muchos elementos muy peculiares, como ser una especie de ventana de muy larga duración, es decir, había muchos momentos aburridos, por así decirlo, durante transmisiones de 10 u 11 horas, en donde de repente era un poco como una ventanita a una experiencia muy ajena para la mayoría de las personas, que es estar en una misión científica o en un laboratorio, ¿no? Hace muchos años que se viene escribiendo, investigando sobre los procesos de espectacularización de la situación informativa, digamos, por ejemplo, ¿no? Cómo cambian los formatos en relación o en función de más de la forma que del contenido. ¿Cómo tomás vos aquí la idea de espectacularidad o espectacularización en relación a la ciencia por un lado y a este episodio en particular? Ese fenómeno está muy atravesado por nuestras capacidades tecnológicas, básicamente en torno específicamente a la información. Algo que fácilmente dejamos de lado y olvidamos es que las cosas sean de cierta manera no significa que tengan que ser de cierta manera, porque nuestras herramientas permitan cierta inmediatez en la transmisión de la información o cierta manera de interactuar con eso, por ejemplo, a partir de poner un me gusta o de poder comentar o de compartirlo y demás, no significa que eso sea preferible. Entonces, lo que se nos pasa de largo en estos fenómenos en donde las cosas se espectacularizan, como pueden ser las noticias, es que se responde a una lógica de circulación de la información que no tiene que ver con la información misma que está circulando. En el caso de la ciencia, entonces, para cerrar la idea, lo que pasa es que muchas veces muchas cuestiones que son relevantes
en realidad en cierto nicho y que necesitan el contexto de las personas que efectivamente estudian eso, termina circulando como noticia y generando más confusión que otra cosa, porque nos falta saber qué significa eso, si es relevante o no lo es, y hay muchas cosas que parecen relevantes y no lo son. De algún modo está sugerido en el artículo, y lo decías vos al principio, que es el modo de abordaje de un problema complejo. Definitivamente no puede ser ni simple, ni superficial, ni sin contexto. Sería un poco eso, porque digamos, si uno describe, así como describiste, toda la experiencia de estar viendo lo que ocurría en el fondo del mar, hay una cantidad enorme de información que no podemos procesar simplemente porque no sabemos nada de oceanografía. Sí, y también porque algo que a veces es un poco injusto con las personas que hacen ciencia es la idea de que todas las tareas de la ciencia se pueden hacer de algún modo en simultáneo y que uno puede, por ejemplo, investigar y explicar lo que está investigando al mismo tiempo, cuando claro, lo que eso suele dejar de lado es que muchas veces hasta mucho después de haber estudiado algo sabemos qué significa, al punto de que muchas veces le damos sentido a datos que fueron registrados en los años 50, recién ahora, cuando tenemos un contexto más largo. En el caso de la transmisión del CONICET y el contexto que faltaba en todo eso, había algo que las propias personas que estaban abocadas a describir lo que estaban viendo, que era gran parte en lo que consistió la transmisión, una cosa que solía quedar afuera es que esas personas no hacen eso todos los días de su vida, ¿no? Dedicarse al estudio del océano profundo no implica pasar la mayor parte del año operando un submarino robot. Gran parte de las tareas, si las transmitiéramos por streaming, serían tediosas. Por ejemplo, hacer cálculos en hojas de Excel, ¿no? Y cosas que quizás no son tan espectaculares como el momento en el que finalmente encontrás a un animal. O ni hablar de revisar registros de lo que sea, desde satélites a cualquier fuente de información para saber, por ejemplo, dónde descender. Bueno, todas las tareas que son tediosas y que son de una manera muy hermosa parte de lo que hace tan grande a la ciencia. Si queremos cambiar una relación con el sistema científico, no podemos apelar únicamente al entretenimiento y a lo emocional. Las personas tienen que hacer cuerpo de lo que pasa en el sistema científico, y eso implica entender verdaderamente qué es lo que sucede. Porque la otra gran distorsión de este fenómeno fue que qué pasa con todas las ciencias que jamás darían bien en cámara. Porque algo que es muy importante en todo esto es que antes de este streaming la biología marina no necesitaba relaciones públicas. O sea, si luego de esta entrevista le preguntan a, no sé, 50 niños y niñas de menos de 10 años, la mitad les dirá que en algún momento pensó en dedicarse a la biología marina o ser astronauta. O sea, son ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuántas personas verdaderamente pensaron en dedicarse a la taxonomía o a la, no sé, a la clasificación de arena y demás cosas de la geología y demás? Hay ciencias que son más seductoras que otras, y de las más seductoras está la biología marina porque involucra delfines y calamares y cosas así. Entonces, creo que en eso la relación con la ciencia tiene que venir de un lugar mucho más profundo. Tiene que venir del mismo lugar que es el que nos hace desconfiar de la astrología en virtud de la falta de fundamento científico. Tiene que venir del mismo lugar que nos hace desconfiar de la homeopatía o de cualquier pseudociencia que se nos proponga sin un buen fundamento.